¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos de nuevo en este día transmitiendo en vivo desde Hermosillo, la capital del estado de Sonora, para el mundo. Estamos ahora en esta ocasión y permítanme agradecerle a Cassava Roots, aquí en Galerías, en la ciudad de Hermosillo, como les digo, en un lugar muy, pues, diferente, le podemos decir. Acá, por supuesto, le agradecemos a Cassava Roots las facilidades que nos ha dado para esta transmisión. Cassava Roots es el lugar del té de burbujas. Más adelante estaremos comentándoles más aspectos desde el lugar en donde estamos transmitiendo. En esta ocasión, bueno, les invitamos a ponerse el sombrero con Alma Angelina. Me acompaña y le agradezco que esté aquí conmigo a una amiga nuestra, a la licenciada Silvia Núñez Esquer. Muchísimas gracias, Silvia, por aceptar esta invitación a venir a ponerte el sombrero con nosotras. Pues gracias a ti y felicidades por este espacio que lo has sostenido ya por algún tiempo, ¿no? Sí, así es, gracias a las personas que hemos invitado, que están acá y por supuesto a quienes nos ven. Vamos a presentar más en forma, Silvia, si te parece, para las personas que se conectan, porque he de decirte que también tenemos gente que nos ve en Tijuana, en la Ciudad de México, en Colorado, en fin, ojalá que ahora por el periodo vacacional recuerden que estamos en Ponte el Sombrero y también estén conectándose. Además, aprovecho para recordarles que si no tienen tiempo de vernos hoy, precisamente por el periodo vacacional, bueno, pues se queda ahí el video en Ponte el Sombrero HMO en Facebook Live. También estamos en YouTube y en el canal de la Universidad de Sonora. Silvia Núñez Esquer es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Universidad de Sonora, activista social, ¿es correcto? Así, sí. No, me gusta más decir defensora de derechos humanos, porque tú puedes ser activista de muchas situaciones que no necesariamente sea un tema de vida, ¿no? Y defensora de derechos humanos de las mujeres, pues ha sido el tema de siempre. Bien. Si te fijas acá, ya seguía periodista y defensora de los derechos humanos. Y Silvia, te decía también de los derechos femeninos. En esta ocasión, Silvia, te hemos invitado para platicar del escenario político femenino, cómo quedó aquí después del pasado proceso electoral aquí en Sonora, específicamente. Según el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Sonora, nos comentaban, estamos en vivo, recuerden, todos esos sonidos que escuchan es la preparación de los productos que se ofrecen aquí en Cassava Roots. Bien, tengo el dato, Silvia, que fueron 2,047 mujeres las que estuvieron participando en la contienda electoral. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, fue el dato que nos dio el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de aquí del estado de Sonora, y esta fue la cantidad de mujeres que hacían la mitad, ¿no? Que hacían la mitad, de las personas que participaron en este pasado proceso electoral o este presente, porque no se ha terminado, todavía el 30 de julio es el límite para que se definan las posiciones en el ámbito plurinominal, ¿no? O sea, todavía falta ese pedacito para saber si se va a poder lograr la paridad en algunos espacios. Y bueno, en Sonora casi se logra la paridad, por lo menos en lo que fue votación directa o de mayoría, ¿no? Falta todavía las plurinominales, pero el Instituto Estatal Electoral ha cuidado mucho que también en esos espacios se cumpla la paridad. En este, pues no será la excepción, pero tenemos que esperar a ver los partidos que proponen, a quienes proponen, y ya se verá el género, ¿no? Entonces, sí fue un avance muy grande de las mujeres en términos de la participación como candidatas, pero también el avance en la votación que obtuvieron las mujeres. La estrategia que siguió el Instituto Estatal Electoral gracias a la legislación fue muy importante porque cuidó varios criterios, no nada más el criterio de la paridad de igual a igual, sino que fueron escrupulosas, y digo escrupulosas porque los órganos electorales casualmente en Sonora
están pues bajo la titularidad de mujeres, ¿no? Y bueno, y las consejeras que están participando en el Observatorio de la Paridad, y fueron muy cuidadosas de que se cumplieran los diferentes criterios, la paridad, la alternancia, la paridad horizontal y la vertical, y luego hay otro también de como de preferencia electoral por partido, ¿no? En donde cuidaron también que se repartieran bien las candidaturas en los municipios donde el partido en el cual iba a contender la mujer y los hombres también fueran municipios que en las anteriores elecciones hubieran tenido bastante votación, es decir, que no se repitiera de nuevo la práctica de que a las mujeres las mandan a los municipios tanto de menor población como en donde ese partido pues no tiene futuro, no tiene preferencia, ¿no? Entonces, el resultado fue, pues ya lo vimos, 37% de presidentas municipales, que es un equivalente como a 27 mujeres, si mal no lo tengo el dato, y eso significa que el tope que habíamos tenido máximo de 9 mujeres gobernando los pequeños municipios, pues hoy se va mucho más arriba y ojalá que algún día llegue a la mitad. Así es, de hecho tenemos el dato de que son 27 municipios los que están con presidencias de mujeres electas, sí, y entre ellos están, déjenme comentarles, pues algunos de los grandes como la capital del estado, está Hermosillo, está Guaymas, está Navojoa también, con, bueno, San Luis Río Colorado también. Pero, ¿qué te parece, Silvia, si vamos un poquito hacia atrás? Sobre todo para las jóvenes que nos están viendo, porque de pronto, no me dejarás mentir, Silvia, que hay personas, hay jóvenes que creerán que esto ha sido así de por siempre, ¿no? Y detrás de esto, detrás de ti, detrás de mí, detrás de las luchas, pues, de muchas de nosotras, hay toda una trayectoria, batallas, luchas, demandas, marchas, en fin, todo esto. ¿Qué les diría Silvia Núñez a esas jóvenes de un poquito como de una cronología? ¿Cómo ha sido en Sonora la lucha por alcanzar las cuotas de género? Bueno, pues me gusta la pregunta porque muy recientemente que me entrevistaron por otro tema, pues una compañera también de lucha, Leila Acedo, decía, me encanta, decía que hayas participado porque las feministas siempre se van al contexto histórico también, y tiene razón. Y que yo recuerde lo que a mí me ha tocado documentar como periodista, obviamente tenemos en los 70s que ya se demandaban las cuotas, ¿no? Sin embargo, era algo sumamente lejano. Hay que recordar que las feministas siempre han sido muy vanguardistas en ir ampliando los derechos de las mujeres, y bueno, se han reído de ellas, las han tildado de locas, en fin. Entonces los 70 no pintó mucho para avanzar en las cuotas. Sin embargo, el contexto que hubo muy favorable para avanzar fue en los años 90, particularmente el rumbo a Beijing. Tú lo recuerdas porque tú participaste también mucho en esta cobertura, por decir, de ese periodo, ese contexto tan importante. Y bueno, el rumbo a Beijing, que fue en 93, 94, Beijing, bueno, fue la cuarta conferencia en China en el 95, dio un contexto muy favorable porque uno de los puntos importantísimos en la cuarta conferencia era esta falta de participación de las mujeres en los puestos de mando, ¿no? Entonces, y se veía pues que no accedían a las candidaturas, y por lo tanto pues que la democracia no se puede dar sin las mujeres, ¿no? Entonces, fue uno de los acuerdos en la plataforma de acción de Beijing, entre muchísimos otros, que fue, digamos, como la carta de navegación de los próximos 20, 25 años, ¿no? En términos de género, ¿no? Entonces, yo lo que recuerdo es que en los 90 se dio este salto tan grande a demandar la paridad, a demandar las cuotas. Tú recordarás cuántas reuniones se hicieron aquí en aquel grupo que se llamaba Mujeres por la Democracia primero, después Mujeres en Plural, en donde participaron muchísimas compañeras que todavía están dando la batalla por la paridad, porque no termina de suceder, ¿no? O sea, Patricia Alonso, Mónica Soto,
bueno, son muchísimas, ¿no? Compañera Susana Vidales, todas nosotras que íbamos a las reuniones y que estamos en algunos documentos, en otros no, pero estamos hablando de muchísimas mujeres que algunas participaban en partidos, otras no, eran activistas que les interesaba la democracia, es decir, que las mujeres pudieran participar, ¿no? Como algunas de nosotras que nunca hemos tenido aspiraciones partidistas, pero sí nos interesa que las mujeres estén en esos escaños para poderles ir a pedir una visión de género, porque si bien es cierto que el hecho de que sean mujeres no da esta perspectiva, pero sí podemos ir a sentarnos las mujeres, a hablar con las mujeres que nos puedan entender más que digamos los compañeros varones, ¿no? Que no necesariamente, porque también hay compañeros muy solidarios, al igual que hay otros hombres pues que están en los escaños y que simplemente se dan la vuelta y no nos hacen caso, ¿no? Entonces, yo diría que ese es el contexto inmediato anterior. En los 90 sucedió esto, se logró que Sonora fuera el primer estado que tuvo las cuotas y que finalmente se demandaba 70-30, pero al final de cuentas, pues hubo un gobernador que lo propuso y quedó 80-20, ¿no? En donde por supuesto que se pensaba que el 20 era para las mujeres, aunque no lo especificaba, ¿sí? Sino que lo que decía la legislación era que ninguno de los dos géneros podrá tener más del 80% de la participación política y ni menos del 20%. Sin embargo, automáticamente se tomaba, las mujeres consiguieron el 20%, cuando eso en ninguna parte lo decía, ¿no? Y bueno, luego lo demás pues ya es ir avanzando, y yo creo que tuvo mucho que ver para lograr finalmente la paridad, esta formación tan importante que dio el proyecto Suma, que venía directamente de la ONU hacia los países tercermundistas como México, en donde el que no haya igualdad de género, que no haya equidad de género, que no haya paridad en los puestos de elección popular, pues significa simplemente que estamos muy atrasadas y atrasados en democracia. Y si no hay democracia no puede haber avance ni desarrollo social. Entonces, la ONU entra muy fuerte en los países en desarrollo o países tercermundistas como el nuestro a apoyar a estos grupos de mujeres para que promuevan a otras mujeres, a todas aquellas mujeres que les interesara participar políticamente de cualquier partido e incluso mujeres sin partido. Y entonces se viene toda esta marea de mujeres que dicen, levantan la mano, ¿no? Levantan la mano y dicen, a mí sí me interesa participar. Entonces empieza esta capacitación, y en donde empiezas a ver que las mujeres despiertan y dicen, entonces no nada más me discriminan del otro partido, me está discriminando mis propios compañeros y mi propio partido. Y entonces empieza a haber una lucha interna por las candidaturas y por la participación y esto, ¿no? Aprenden a judicializar los casos en donde se sienten afectadas en sus derechos políticos. Y entonces empieza a haber sentencias, empieza a haber resoluciones que hoy nos han traído hasta acá, lo cual no quiere decir que sus compañeros de partido estén muy contentos, ¿no? Incluso muchas veces los incidentes de violencia vienen desde adentro. Sí, así es, sí. Gracias, Silvia. No, está bien. De hecho, ahorita que decías, que nos comentabas todo esto, recordé, pues, como bien dices tú, los momentos en que nos tocó participar, en mi caso hasta con mis hijas. Yo recuerdo que íbamos en marchas también, pidiendo justicia por algún caso de alguna compañera o levantando la voz por el disfrute pleno de nuestros derechos políticos, en fin. Esto me mueve a preguntarte lo siguiente. Eres tú, pues, y por supuesto Silvia Núñez Esquer es hermana de nuestra amiga también y compañera Elsa, gracias, Elsa Núñez Esquer, gracias, sí. Son dos mujeres, sí. Y entonces, una pregunta que quizá has escuchado con frecuencia, como me la han hecho a mí también, de pronto nos lanzan y nos dicen, ¿y cómo te hiciste feminista? O sea, como si fuera siendo algo de que, a ver, Silvia Núñez Esquer, ¿cómo te hiciste feminista? Y luego dicen, todavía en la misma pregunta, te van así como resolviendo, ¿no? La respuesta. ¿Fue porque tú sufriste alguna discriminación en tu vida? ¿Fue porque a ti te hacían menos en tal lugar? En fin,
¿cómo nos hacemos, porque me incluyo, cómo nos hacemos feministas, Silvia? Pues hay diferentes procesos, yo creo, ¿no? Sin embargo, creo que el punto de partida o cuando tomas la primera decisión de esta vivencia feminista, que no es otra cosa que decir, no quiero seguir el rol que me están asignando. Así, yo creo que en el momento en que dices, no quiero seguir ese rol, es en ese momento en que te haces feminista. Porque recordemos que el feminismo es luchar por los derechos de las mujeres, no contra otra cosa. Por los derechos de las mujeres, los derechos plenos, incluidos los propios. Entonces, yo recuerdo los primeros indicios, si se puede decir, pues son algunas injusticias de género, se puede decir, en la preparatoria. Porque pues, acciones que eran muy cotidianas como en aquel, imagínate en mis tiempos, ¿no? Como el hecho de que una compañera se embarazara, por ejemplo, y automáticamente significaba salirse de la escuela, aunque no afectara para nada, ¿no? Incluso aunque se casara, en fin, ¿no? Entonces, ya desde ese momento ya tenías reflexiones en dos sentidos. Una, o sea, ¿por qué tiene que abandonar la escuela nada más porque está embarazada, ¿no? Esa es una. Porque no está enferma, no está impedida, no se le atrofia el cerebro, ni las piernas, ni nada, ¿no? Pero luego también el otro, o sea, ¿por qué esa mujer no puede decidir no continuar su embarazo? Si, sobre todo si no fue planeado. Si no fue planeado, entonces, o si lo decide, pues tiene que hacerlo en una forma clandestina, insegura, etcétera. Entonces, en ese momento hay un retrato, así es como un retrato del momento en donde dices, aquí hay varias cosas que no me gustan y que las mujeres nos podemos enfrentar en algún momento a ello, ¿no? Entonces, yo pienso que que todas identificamos un momento en el que tomamos decisiones. ¿Cómo voy a actuar de aquí en adelante o cómo actuaría si yo estuviera así? Y yo pienso que mi momento fue en la preparatoria. Muy bien. Y también Silvia Núñez Esquer empieza pues a participar más de lleno en cuanto estás ya viendo los asuntos o los problemas a los que se enfrentan las mujeres sindicalizadas también, ¿verdad? Sí, así es. Tienes toda una trayectoria, por supuesto. Hemos sido corresponsales, a mí me tocó también llevar un poquito la corresponsalía de CIMAC, de CIMAXI, con nuestra gran amiga y admirada periodista también, Sara Lovera, a quien le mandamos saludos, por supuesto, en todas estas luchas que, como bien han mencionado a otras compañeras, a Patricia Alonso, a Ana Luisa Pacheco también, desde sus programas de radio, apoyando también esto. Hoy veo muy activa también a María Elena Carrera también, a tantas compañeras que ahí estamos pues en la lucha. El porcentaje que se ha alcanzado ahora, Silvia, de la presencia de las mujeres en los escaños en la próxima legislatura y también al frente de los ayuntamientos, te comentaba hace un momento, producto de que estamos encontrando este nuevo escenario político que va a llegar a partir del mes de septiembre aquí en nuestro estado, porque de pronto hay gente que dice, pues es que fue gracias a los partidos o fue gracias a la ley de paridad, o sea, producto de que estamos o están las mujeres ya preparándose en estos días para llegar en septiembre a ocupar los puestos de decisión a los cuales fueron electas, por supuesto. Pues yo creo que es producto de toda la lucha de las mujeres, desde las primeras sufragistas que salieron a decir queremos votar. No tenemos ningún impedimento para votar y queremos votar. Y toda su lucha que ellas tuvieron de diferentes momentos en diferentes países, a diferentes niveles, porque hay lugares donde no fue suavecito la cuestión. Muchas de ellas pues denostadas y demás, insultadas y demás, ¿no? Entonces yo creo que es producto desde esas mujeres que abrieron camino hasta todas las mujeres que trabajaron en todos estos años que mencionábamos
en todas las trincheras, ¿no? Desde dentro de los partidos, desde dentro del gobierno, desde la sociedad civil, desde las organizaciones. Estas mujeres que incluso yo recuerdo las reuniones y además sin cobrar, pues, ¿no? O sea, mujeres tremendas que organizaban reuniones, las minutas, las propuestas, organizaban reuniones con funcionarios para ir al Congreso, a este lado, al otro. Entonces, muchísimas, muchísimas, y ellas las abrían las puertas, ¿no? Entonces es producto de todo eso, no se puede decir que sea un producto reciente, va evolucionando, sí, sí va evolucionando hasta llegar a una iniciativa de ley. Sin embargo, trae todo un antecedente de reforma constitucional en materia electoral, de reforma al Código Electoral del Estado de Sonora y de muchas situaciones que, bueno, ya está facilito pues presentar una iniciativa de paridad en donde ya todo está, todas las condiciones están dadas para que todo el mundo esté de acuerdo en esto, ¿no? Y hasta se aplauda. Pero efectivamente, como tú dices, yo creo que no fueron propiamente los institutos políticos, no fueron los partidos en sí mismos que tuvieron estas iniciativas, sino las mujeres fueron organizadas por igual desde la sociedad civil junto con las mujeres de los partidos, yo creo. Gracias. Voy a aprovechar, si me permite, Silvia, para que aclares la garganta. Estamos, si es una transmisión en vivo, quisieras cambiarlo por agua, ¿no? ¿Está bien? Sí, bien. Sí, vamos a agradecerle a Juan Horacio Sánchez que nos están viendo, a Amalda Almada, claro, como siempre tu fiel seguidora, saludos a ambas, gracias Amalda, saludos también para ti. Desde donde quiera que te encuentres, siempre lo digo, una mujer muy, que viaja, que por trabajo, aunque hoy yo creo que ha de andar en algún lugar de vacaciones también. Tina, gracias, Vane, gracias por estarnos viendo. Jesús Cuevas y Alberto Gutiérrez también siempre pendientes desde Tijuana, Baja California, echándonos porras, a ponte el sombrero. Yolanda Sánchez también está viendo, Gloria Alicia Mariscal, gracias por estarnos viendo. Antes de un comentario y una pregunta que te hacen aquí, Silvia, si me permiten, voy a hablarles un poquito del lugar en donde estamos de nuevo, agradeciendo las facilidades aquí para esta transmisión en vivo de Ponte el Sombrero. Tiene una leyenda muy bonita que, si me permiten, se las comparto rápidamente. Casaba Roots es una legendaria tienda de tés herbolarios donde tiene origen el té de la perla negra. Cuenta la leyenda, les decía, que el sensei Ichiro Kokoroto, mientras buscaba raíces para preparar una bebida que aumentara el desempeño de sus estudiantes, encontró un curioso bonsái negro sin hojas y con raíces doradas. Al preparar esta raíz con la antigua olla de sus ancestros, descubrió la formación de perlas negras que emergían al hervir el extracto. Estas perlas negras combinadas con los tés herbolarios aumentaron el poder y el rendimiento de los estudiantes en combate. Hoy en día, estas perlas son la base de Casaba Roots, el lugar en donde nos encontramos, y el secreto de Kokoroto ha llegado a México y ha llegado aquí, a Hermosillo. Aquí en Galerías encuentran a Casaba Roots. Gracias de nuevo por este espacio que nos están brindando. Ahora sí, Silvia, nos dicen, una injusticia de género podría ser que nos asignen primero el apellido paterno en vez del materno. ¿Existe algún país con alguna norma diferente a la nuestra? De hecho, aquí ya se permite, ¿no?, la elección del apellido. Pero a ver, tú sí nos puedes ayudar con esto, por favor. Pues no lo considero como una injusticia, sino... O bueno, sí, ¿no? No. Lo que pasa es que es parte, yo creo, de esa construcción de género, ¿no? Patriarcal, en donde el apellido paterno es el que tiene que ir por delante, ¿no? Sin embargo, esto que tú comentas de que ya se puede, pues, decidir al momento de registrar al niño o niña, se puede decidir cuál de los dos apellidos va a ir primero, si el de la madre o el padre. Tiene que ver con este avance hacia la igualdad que no le hemos logrado, la igualdad sustantiva. Pero yo creo que tiene que ver con ese camino que estamos recorriendo
y que cada vez es más veloz la forma en que lo estamos recorriendo, por muchas razones, ¿no? Por el contexto que estamos viviendo, por la tecnología, porque hay más información, más educación, más, más participación y organización ciudadana, creo también. Entonces, ahorita sería una injusticia que no sucediera. Antes era como parte, digamos, de la normalidad patriarcal en la que estábamos inmersos todavía. Pero sí ahorita sería una súper injusticia que siguiera prevaleciendo eso y sobre todo imponiéndose, ¿no? Gracias. Gracias por la respuesta. Yolanda Sánchez nos está viendo y dice, no ha sido una lucha fácil, pero vamos adelante, mujeres, y demostrando con hechos las capacidades de cada una de quienes fueron electas. Mucho éxito para todas, claro que sí. Tere Flores nos saluda desde Navojoa. Gracias, Tere, por estarnos viendo. Laura Adriana Sánchez Villanueva nos está viendo allá en la Ciudad de México. Gracias también por estarnos viendo en esta transmisión en vivo de Ponte el Sombrero con Alma Angelina. A propósito de las mujeres electas, Silvia, ¿cuál sería la agenda femenina que debería de estar presente en las curules y en los escritorios de las nuevas funcionarias? Sobre todo ahorita que comentabas, pues, y que lo hemos también vivido ya ambas, el hecho de que no, en ocasiones lamentablemente no ha resultado garantía el hecho de que lleguen las mujeres a ciertos puestos para la participación y el llevar adelante la agenda femenina. ¿Cuál sería entonces la que deben de tener sobre su escritorio quienes van a llegar en septiembre? Bueno, yo creo que el fenómeno este que se dio en donde un partido y más que todo un líder de ese partido, un candidato, pues digamos, copó, copó así la votación hasta de otros partidos, ¿no? Porque así lo han dicho, pues yo soy priista, pero voté por él, ¿no? O soy panista, pero voté. Así es. Yo creo que traen muy bien definida la agenda general del país en los temas, nos afectan, pues sí es cierto, nos afectan a todos, en economía, en salud, en educación, el medio ambiente, en fin, lo cual es correcto que se está atendiendo, la seguridad pública y todo esto. Sin embargo, sí se advierte una ausencia tanto en el discurso como en las propuestas, una ausencia de propuestas para las mujeres como colectivo. No la vemos, no hemos escuchado nada ni siquiera de la participación política, ¿no? No hemos escuchado nada del embarazo adolescente, no hemos escuchado nada la ampliación de las libertades y derechos de las mujeres, como sí lo hemos escuchado, por ejemplo, en el uso de algunas drogas, ¿no? En algunas drogas o en alguna matrimonios entre personas del mismo sexo, que es genérico, pues, ¿no? Lo cual es maravilloso porque por fin, ¿no? Se va a dar un salto en estos temas, pero no hemos visto esta agenda de las mujeres. Entonces, fíjate que cuando está el proceso electoral y estaban los candidatos todos, pues, en sus plenas campañas, se hizo una propuesta feminista y bueno, yo la retomo porque soy parte de las firmantes también, en donde eran de los puntos mínimos que deberían de los candidatos de abordar si verdaderamente tienen propuestas para las mujeres, ¿no? ¿Y por qué estos puntos? Pues porque nos afectan directamente a las mujeres, el hecho de que estén así en la nebulosa, ¿no? Y uno de ellos es la defensa del Estado laico, que como tú bien sabes, las mujeres estamos normadas por ese patriarcado que viene directamente de la estructura eclesiástica, ¿no? Empezando por un papa y terminando con el arzobispo y lo demás. Entonces, necesitamos que una definición del Estado como un Estado laico y en los hechos, por supuesto, también para que se traduzca en políticas públicas que no nos afecten a las mujeres, que no nos coarte el ejercicio de derechos, etcétera. Otro es el acceso al aborto seguro y gratuito en todo el país. Ya hay que perderle miedo al debate sobre el aborto. O sea, no es pecado mortal hablar del aborto. Ya no,
ya no, porque ahora tenemos ya mucha información de cómo afecta eso a algunos sectores de la población de mujeres, particularmente a las más pobres. Entonces, este gobierno debe abrir ya el debate en México hacia la despenalización del aborto, porque es un hecho incontrovertible, pues sucede, nada más que sucede en condiciones clandestinas, en condiciones inseguras, insalubres, y entonces las que pagan y ponen los muertos y lo demás, pues son las mujeres más pobres. Repercute directamente en su salud, o bien pues repercute en que niñas violadas y demás pues no puedan hacer uso de este derecho a decidir si continúan o no con un embarazo impuesto y forzado, el cual ya está, ya está comprobado internacionalmente, porque los organismos internacionales se lo ha dicho al Estado mexicano, el obligar a una niña a ser madre a través de la violencia es equivalente a la tortura. Entonces, no podemos seguir como México permitiendo que se torture a niñas obligándolas a ser madre, por decir un sector de los afectados. Ya no podemos postergar el debate del aborto seguro y gratuito en todo el país. La inclusión social y reconocimiento de todos los derechos humanos de todas las personas, que ahí es donde sí vemos un poquito de avance, porque pues es el matrimonio igualitario, son todas estas relaciones amorosas a las que no estamos impuestos e impuestas, pero no quiere decir que no existan y no quiere decir que sea, como dicen los compañeros de la diversidad sexual y compañeras, amor es amor, ¿no? Entonces, ojalá todo el mundo fuera amoroso, o sea, no hubiera tanta violencia, ¿no? Y cada quien, pues, que se reúna con quien desee, ¿no? O con quien ame, ¿no? Entonces, el reconocimiento del derecho universal al cuidado, ese es un tema muy importante porque como tú sabes, en las mujeres se recarga pues el cuidado de los demás, el cuidado de los niños y niñas, el cuidado de los enfermos, el cuidado de la tercera edad y discapacitadas y discapacitados, por toda esta colocación que hicieron de una formación de género en donde las mujeres somos enfermeras, somos hasta médicas, cocineras, etcétera, y todas estas funciones que no son remuneradas por nadie y que son obligación de las mujeres. Entonces, ¿qué tiene que ver alrededor del cuidado? Y que además esto que tiene que ver con el cuidado también nos afecta a las mujeres también, porque las mujeres dejamos de cuidarnos por cuidar a los demás, ¿no? Perdón que te interrumpa ahí. Perdón la interrupción. Estás hablando de cuidados y todo eso. Esto se debe entonces de legislar también alrededor de todo esto, por supuesto, ¿no? Yo creo que a estas alturas se debe de legislar como se ha hecho en otros países, como por ejemplo en Chile y académicamente hay un gran debate por el cuidado, en otros países también, pero en Chile particularmente porque el Estado ha reconocido que por ejemplo las niñas y los niños tienen que ser también cuidados por el Estado, no solo por las mujeres, ¿no? Entonces reconoce esto y entonces tiene una política pública de apoyo muy fuerte a las mujeres que son madres o que por alguna razón tienen bajo su responsabilidad el cuidado de otras personas, ¿no? Entonces, y hay un presupuesto, me imagino. Por supuesto, por supuesto. Entonces, todo eso, todo... Las que llegan, perdón, de pronto yo quiero creer, confío en que quienes están llegando, vuelvo a ocupar las curules, vayan ya no solo enteradas de estas peticiones que se les hicieron llegar, como dices tú, sino enteradas del cómo, pues, del cómo alcanzar esto. Y de ahí viene también este comentario que te quiero hacer. Ahorita decías de estar informadas. ¿Qué tanto, Silvia? Tú eres una persona informada, yo soy una persona informada. Tal vez si ahorita salimos aquí en donde estamos en el lugar transmitiendo y detenemos a las mujeres que van ahí pasando, caminando, que están informadas de ciertas cosas, pero no podemos olvidar pues que en nuestras comunidades, aquí en el estado de Sonora, hay muchas mujeres que aún, vaya, ni siquiera levantan la vista todavía del piso, del suelo, de la tierra, en presencia de sus hombres.
¿qué tanto porcentaje de mujeres estarán enteradas o saben de estos avances que hemos tenido del respeto de sus derechos? No, no hay estudios sobre eso que yo conozca. Sin embargo, sí, ese fenómeno de empobrecimiento del país generalizado, que ahorita nos tiene con 60% de personas en pobreza extrema, también también ha, también ha repercutido en que haya aumentado el analfabetismo, cuando ya eso ya casi estaba superado, ¿no? Gracias a pues a los aportes de la Revolución Mexicana, ¿no? Y resulta que ahora de nueva cuenta está aumentando el analfabetismo y por supuesto las más afectadas son las mujeres, porque tienen que irse a trabajar para sobrevivir, para que sobrevivan sus hijas e hijos, porque también pues hay que decirlo, ¿no? Muchos papás son ausentes también, ¿no? Entonces se le deja la responsabilidad a la mujer y entonces eso repercute también pues en menos información, porque no es una cuestión prioritaria para ellas, ¿no? No es prioritario, lo prioritario es la comida del rato, ni siquiera de mañana, del día ese, ¿no? Y para ellas y para sus hijos. Entonces, aunque no podría hablar de una cifra, pero sí podemos inferir que si 60% de personas viven en pobreza extrema y el analfabetismo ha aumentado, pues entonces, ¿cómo están las mujeres, no? Y cuál va a ser su prioridad a la hora de escoger entre irse a trabajar para comer y que coman sus hijas e hijos o ponerse a informarse sobre sus derechos, ¿no? Y si a eso le agregamos que las leyes no son difundidas aquí en México, como las propias leyes obligan a que lo sean y no se ha cumplido ese mandato, pues entonces podemos sacar las conclusiones, ¿no? Entonces, también esta agenda pues habla de que hay que respetar la representación paritaria de mujeres y la garantía del derecho a la participación política, que yo creo que esta elección da mucho de qué hablar en ese punto, ¿no? El derecho a la libre asociación, la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica, que las mujeres también a veces vamos postergando el reunirnos con otras mujeres para hacer cosas, para participar en diferentes temas, precisamente por estas otras actividades que nos han asignado, ¿no? Entonces nos quita esa parte. El derecho a una vida libre de violencia para las mujeres obviamente es importantísima con todo lo que eso significa, o sea, no solo la armonización legislativa, sino las políticas públicas para poder que se hagan realidad, ¿no? A la fecha pues sabemos que en México no estamos bien con la violencia contra las mujeres. Parece que hemos avanzado mucho, pero las mujeres siguen muriendo a manos del esposo, de la expareja, siguen quedando discapacitadas o sin alguna pieza del cuerpo que la puedan mover o sin algún diente o el ojo que no les sirve, en fin, y queda discapacitada y eso también repercute en que no puede encontrar un trabajo como el que tenía antes, ¿no? Porque no lo puede desempeñar. Entonces los daños contra las mujeres son muy grandes día a día. Bueno, el feminicidio está creciente cada día. Se habla ahora ya de 8 mujeres asesinadas en México diario. Y bueno, Sonora no es la excepción, aunque nosotros seguimos con el patrón de que son más los feminicidios en el ámbito familiar, ¿no? Principalmente por pareja, expareja, el padrastro o los hijos hacia las mujeres adultas mayores, ¿no? Más o menos ese es el patrón en Sonora, a diferencia de otros estados en donde las mujeres mueren más a manos del crimen organizado o por trata de personas o por levantones para esclavitud sexual y bueno, luego las desechan y las tiran, ¿no? Entonces, nosotros somos todavía más el feminicidio familiar. Entonces, yo no sé si eso nos coloque en un mejor o en un peor lugar, porque nos matan en el sitio donde deberíamos de estar más seguras, que es nuestra propia casa, ¿no? Entonces, bueno, y finalmente, pues el otro punto es la defensa y protección de los bienes universales contra el despojo sistemático de megaproyectos. Esto tiene todo que ver
con todo el daño ambiental de estos pues capitalistas voraces que no les importa. Bueno, en Sonora tenemos varios ejemplos, porque al final de cuentas, si bien a todos nos afecta que el agua esté contaminada o otros proyectos, las mujeres siempre son, por lo mismo que decíamos ahorita, porque son las responsables del cuidado, porque son las que tienen que asegurar que haya comida en esa casa para las niñas y los niños y para ellas mismas. Entonces, todos estos recursos, si están contaminados o no se tienen, pues ellas son las que van a batallar, son las que tienen que cargar el agua hasta quién sabe dónde, son las que tienen que lavarle la ropa a los niños, son las que tienen que llevarlo a la escuela, porque además le exigen que el niño vaya bien vestido y bien limpio, en fin, ¿no? Y desayunado. Entonces, parecería que es una demanda para todos, y sí la es, pero particularmente se pone énfasis porque a las mujeres nos afectan más. Entonces, más o menos esos son los puntos que no deberían de estar ausentes, ¿no? Y sin embargo, ninguno de ellos, si tú te has fijado en los candidatos, y vámonos a los presidenciales, nadie lo mencionaba, ¿no? Estos puntos. Y si ya nos vamos pues a los candidatos y candidatas locales, tanto legisladores como ese, pues no manejan precisamente ninguno de estos puntos, lo cual quiere decir que no lo retomaron. Y todavía ahorita que ya vemos que ya se está operativizando lo que va a suceder a partir de la toma de protesta en diciembre, pues tampoco los vemos. Entonces sí, las mujeres creo que tenemos un reto ahí de que tenemos que comunicarnos ya con quienes van a tomar las decisiones, porque vemos que esto está quedando de ladito. Sí, de hecho, bueno, si bien podemos decir, ay, qué gusto que vemos un mapa, me encantó, ¿no? Porque siguen los estereotipos, nos manejaron un mapa de color rosa, porque el rosita es el de las niñas, ¿no? Me encantó ese simbolismo que nos manejaron, pero sí, qué bonito se ve, qué padre, pero yo creo que como bien dices tú, ahí viene no sé si decir otro reto o un reto más, o ahí viene pues el reto. Hay que no bajar la guardia, las mujeres, hay que hacer presencia siempre con las compañeras que están llegando al Congreso del Estado, que van a llegar a los ayuntamientos, las servidoras públicas que seguramente se van a colocar en lugares estratégicos. Sí, el nuevo presidente, bueno, el presidente electo, perdón, ya habló de un gabinete paritario, mitad y mitad. Tenemos esperanzas, creo, lo compartirás conmigo, al ver nombres de algunas mujeres que están llegando a los lugares de toma de decisiones junto con el presidente electo, pero no hay que bajar la guardia. Ese sería el mensaje que yo les daría. Hay que continuar haciendo presencia y bueno, como bien dijiste, comunicarnos. La comunicación siempre es lo mejor. No hay que dejarles tampoco solas. Hay que acompañar, hay que convertirnos pues en las compañeras para esta presencia de la cual estoy hablando. Si me permites de nuevo, mira qué bien, Lili BM, es que ahora con esto de que sale como estamos en las redes, sí. Jesús Cuevas, saludos desde Tijuana, saludos Jesús. Jessy, mira, San Diego presente, saludos allá San Diego, a Jessica. Juan Horacio Sánchez, le da gusto que estemos acá. Carla Villanueva desde la Ciudad de México también nos está viendo. Luciana Castro Sánchez también desde allá. Nuestra amiga Leida, qué gusto saber de ti. Saludos desde Obregón. A ver, aquí viene, yo creo que es como una especie de pregunta o comentario. Dice, muchas veces no nos reunimos las mujeres por el pensamiento popular y erróneo, por supuesto, de que somos nuestras peores enemigas. Uy, cuando esa idea es también gracias al machismo. Pues aquí estamos reunidas, ¿no? Dos mujeres. Yo pensé que iba por el lado de que, ¿qué? Mujeres juntas ni difuntas. Creo que eso ya lo hemos también ido un poquito echando abajo, ¿no? Saludos, excelente invitada, claro, y muy interesante tema, nuestra amiga Irma Godoy. Bien, ya andamos un poquito con el tiempo, ¿sí? Pero no quiero que se nos vaya Silvia sin preguntarle así a rajatabla, ahora sí, ¿no?
cómo se fue dando la incorporación de la perspectiva de género en los procesos electorales. Ya más o menos platicamos que fue una lucha. ¿Se cumplió con la paridad de género en las candidaturas en Sonora, Silvia? Según los datos que da el Instituto Estatal Electoral, en cuestión del Congreso, sí, pero el asunto es que tenemos pendiente las plurinominales. Ese es por eso no podemos, por eso ahorita no podríamos decir si se dio o no se dio. Hay que esperar un poquito, unos días más, y ya cuando se designen todas las plurinominales, ahí sí ya va a salir la cifra final, ¿no? Porque son 21 los que sabemos ahorita, y más o menos están, no exactamente el 50, pero más o menos. Pero los municipios, por ejemplo, ya sabemos que pues no logramos, ¿no?, la paridad, pero sí se dio un brinco pues muy grande, como lo decíamos ahorita, ¿no? Entonces, el Congreso Federal, pues ya vimos, y el Senado, pues quedaron pintados mitad y mitad, ¿no? Entonces, hay que esperar las pluris para saber si localmente se pudo lograr, pero pues yo tengo esperanza de que sí, porque el Instituto Estatal Electoral ha estado muy escrupuloso en la parte de lo que tiene que ver con la paridad, la alternancia y todos los criterios que tienen que ver con respetar que las mujeres participen. Yo creo que hay que reconocer a estas mujeres que están al frente, a Guadalupe Tadei en el Instituto Estatal Electoral, a todas las que están en los órganos electorales al frente, ¿no? Y además, a propósito de lo que comentabas ahorita, juntas, o sea, ellas están de acuerdo y hacen un frente y para que se respete, ¿no? Entonces, creo que no, es lo mejor que puede haber pasado cuando hay mujeres al frente de las instituciones y tienen esta perspectiva, porque luego igual de pronto llegaban antes mujeres y se dejaban como, no sé si convencer o a lo mejor la misma formación que traemos, pues al final de cuentas permeaba, ¿no? Y estas mujeres yo veo que se enfrentan, pues, ¿no? Y defienden el punto y convencen y al final de cuentas el resultado ahí está, ¿no? Ahí está el resultado y con todo y que hubo algunos asuntos de violencia política de género. Creo que también, no sé si lo que voy a decir, espero no se me tome a mal, pero creo que todo va siendo pues parte también de un aprendizaje. Quiero tener esa esperanza, no el que se ataque a las mujeres de ninguna manera, eso jamás lo justificaré. Me refiero a los comicios electorales que acabamos de pasar con sus altas y bajas. Como dice Silvia, con las mujeres unidas haciendo un frente, eso estuvo grandioso, ¿verdad? Eso estuvo muy bien. Entonces, me refiero al comicio electoral, ha sido parte de un aprendizaje y esperamos que los próximos, pues ya nos agarre también un poquito, pues más, que preparadas, aprendidas, no sé, cómo lo veas tú. Pues qué bueno que tocas el tema ese de la violencia, porque pues ha sido el proceso electoral más violento, ya reconocido por todas las instituciones, y pues hay que decirlo, ¿no? Fueron 16 mujeres las que murieron asesinadas, no todas candidatas, pero sí algunas de ellas, y otras activas participantes. Una de ellas, pues desafortunadamente, la hija de nuestra compañera Soledad Jarquín, o sea, es tremenda pérdida, no solo ella, todas las mujeres que fallecieron, pero bueno, nos duele directo, ¿no? Por ser periodista, por ser hija de una compañera periodista muy querida como es Soledad Jarquín. Esas mujeres y las que sufrieron incidentes de violencia aquí en Sonora, que no fueron pocas, fueron como 7, y curiosamente todos los incidentes están relacionados con ataques a través de las redes sociales, a través de estos medios que hoy día pues son muy fáciles de acceder a ellos, lo cual es muy bueno y se aplaude, pero curiosamente fue la forma que en Sonora se representó la violencia contra las mujeres, algunas sexualizando su imagen, y otras, francamente, así de frente, el insulto, la amenaza, la denostación, la diatriba, etcétera, ¿no? Entonces, y además en una forma muy pública, ¿no? O sea, así como aquí mis chicharrones truenan, entonces yo tengo la posibilidad al ser hombre de denostarle, y además
me organizo para hacerlo, ¿no? Entonces, afortunadamente, los partidos ahí sí, bueno, la respaldaron, hay denuncias, hay reportes, y entonces, pues hay la esperanza de que esto derive en algún tipo de sanción que sea un parteaguas, ¿no? Para que a través de este mecanismo, pues que ya si hay algún tipo de sanción, pues que no se vuelva a repetir, ¿no? Que al final de cuentas, es como tú dices, es un camino que estamos recorriendo y sobre todo, pues en este caso, las mujeres que participan en política, y que lo que más deseamos es que no vuelva a suceder, pues, ¿no? O sea, ojalá que sea el último proceso electoral en donde las mujeres son violentadas, ¿no? Ojalá. Ojalá que sí. Con ese deseo y esa esperanza nos vamos a quedar. Ojalá que así sea. Y bueno, y también ojalá, Silvia, que no sea la última vez que estés aquí con nosotras. Esperamos de veras enterarnos de los resultados de los plurinominales, como bien dices. Esperemos que esto se vaya ya asentando, que se llegue el día de la toma de protestas, en fin. Y te invito a que nos volvamos a reunir para ver cómo quedó el escenario político femenino aquí en Sonora. Les agradecemos mucho a todas las personas que se conectaron. ¡Ay, wow! Mira, ¿qué tal? ¿Cómo se dice? ¿Machetazo qué? Porque ahora ella fue la que me trajo el sombrero a mí. Muchísimas gracias, qué amable. Claro que lo acepto con todo gusto. No te vas a ir de todas maneras sin ponerte el sombrero para la foto tradicional, ya sabes. Y te decía, queda la invitación abierta para continuar en este proyecto que estamos pues haciendo para toda la gente, para pues mantenernos informadas, saber qué está pasando en nuestros entornos, nuestras vertientes son, Silvia, el tema de las mujeres, por supuesto, la cultura y el tema de las bicicletas. Tenemos pendiente una plática, a mí me interesa mucho después platicar con Silvia desde el punto de vista de las feministas también, el escenario de nosotras las mujeres que nos movemos en bicicleta. Posteriormente van a ver que vamos a armar algún programa de eso sobre las mujeres en bici. Muchísimas gracias, Silvia, de veras por tu participación y por todo el conocimiento que de una manera pues desprendida has compartido el día de hoy con nosotros. Pues muchas gracias y felicidades, Alma Angelina, y gracias a tu equipo también. Gracias, y nos recuerda, un aviso, también nos vamos a ir unos días de vacaciones, ya el equipo de producción quiere vacaciones, algunos ya se fueron, entonces nos vamos a volver a ver y a escuchar en agosto, Dios mediante, pero acuérdense que ahí quedan los videos, tranquilamente véanlos en la comodidad de su hogar, en donde estén, en YouTube, en Facebook en vivo y en el canal de la Universidad de Sonora, La Señal del Saber. Gracias y hasta la próxima.